Hola, 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 mis amores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho amor. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una pareja que ha generado debates, suspiros y sobre todo, muchísima esperanza, Ander Cel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, vamos a adentrarnos en el universo de Anker, y explorar esa pregunta que ronda nuestras cabezas desde que los vimos juntos por primera vez, ¿estaban destinados a estar juntos? ¿Fue solo química en pantalla o había algo más, algo escrito en las estrellas que los unía? Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis, recuerdos y por supuesto, mucha especulación sana. Vamos a repasar su historia, desde sus primeros encuentros hasta el fenómeno mundial que se convirtió, Senkalkapm, o Love is in the air para nosotros. Vamos a analizar sus miradas, sus gestos, sus interacciones fuera de la pantalla y con todo esto, intentaremos descifrar si su conexión era simplemente profesional, o si, como muchos creemos, había un destino entrelazado que los esperaba. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de Anker, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, sean bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de este análisis profundo y apasionado, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo de las series turcas, las parejas icónicas y, por supuesto, todo lo relacionado con el entretenimiento que tanto nos gusta. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje fascinante a través del universo Anker. ¿Listos? Pues vamos. Bien, comencemos por el principio. Todos sabemos cómo se conocieron Hande y Kerem, en el set de Senkalkapm. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pensaron el uno del otro en ese primer encuentro? Hay varias entrevistas donde ambos hablan sobre sus primeras impresiones y, lo que llama la atención, es que ambos coinciden en que sintieron una conexión instantánea. No necesariamente una conexión romántica al principio, sino una conexión de almas, una facilidad para trabajar juntos, una química que, según ellos mismos, era palpable. Kerem ha dicho en varias ocasiones que quedó impresionado por la profesionalidad de Hande, por su dedicación al trabajo y por su capacidad para meterse en el personaje. Hande, por su parte, ha comentado que Kerem la hizo sentir cómoda desde el principio, que le transmitió confianza y que la ayudó a superar sus inseguridades. Es importante recordar que aunque ambos ya tenían una carrera consolidada, Senkalkapm representaba un nuevo desafío para ambos. Era una comedia romántica, un género que quizás no habían explorado tan a fondo, y la presión de protagonizar una serie que prometía ser un éxito era enorme. Creo que esa presión compartida, ese desafío que enfrentaron juntos, fue lo que los unió aún más. Se convirtieron en un equipo, se apoyaron mutuamente y se ayudaron a crecer tanto a nivel profesional como personal. Y es precisamente esa química, esa conexión que se forjó desde el principio, lo que se transmitió a la pantalla y lo que hizo que Senkalkapm fuera un éxito arrollador. Pero, ¿era solo química en pantalla? ¿Eran solo buenos actores interpretando sus roles? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem se hacían cada vez más fuertes. Sus miradas durante las entrevistas, sus interacciones fuera del set, los comentarios de sus compañeros de trabajo, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Recuerdo que en esa época, las redes sociales explotaban con cada foto, con cada vídeo, con cada declaración que hacían. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas, buscando confirmaciones de que su amor era real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quería que Edser, la pareja de la serie, se hiciera realidad en la vida real? Su química era tan intensa, su amor era tan palpable, que era difícil no dejarse llevar por la ilusión. Y claro, ellos alimentaban esa ilusión. Aunque nunca confirmaron ni negaron los rumores durante mucho tiempo, sus acciones hablaban por sí solas. Se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, se apoyaban en sus proyectos individuales, se dejaban ver juntos en eventos públicos, todo esto, obviamente, alimentaba la esperanza de los fans. Ahora hablemos de la famosa escapada a las Maldivas. Ese viaje se convirtió en el punto de inflexión, en la confirmación oficial de que Anker era real. Las fotos que compartieron en sus redes sociales, las imágenes captadas por los paparazzi, no había duda alguna, Hande y Kerem estaban juntos, enamorados y disfrutando de su relación.
La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans celebraron con entusiasmo, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y la prensa del corazón no paraba de hablar de ellos. Era la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Pero por qué su relación generó tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla, porque representaban algo más que una simple pareja de famosos. Representaban la esperanza de encontrar el amor verdadero, la ilusión de que los sueños pueden hacerse realidad, la creencia de que el destino puede unir a dos personas que están hechas la una para la otra. Además, su relación se desarrolló en medio de la pandemia, en un momento en que el mundo entero necesitaba un poco de alegría, un poco de esperanza. Y Anker, sin saberlo, se convirtieron en ese rayo de luz, en esa fuente de inspiración que nos recordaba que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede florecer. Pero como todos sabemos, la historia de amor de Anker no tuvo un final feliz. Después de varios meses de relación, anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos medios hablaron de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables, otros de presión mediática. Lo cierto es que al final, decidieron tomar caminos separados. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿estaban destinados a estar juntos? Después de todo lo que hemos analizado, después de repasar su historia, después de ver su química, su amor, su separación, podemos decir que su relación era algo más que un simple romance pasajero. Yo creo que sí. Creo que Ande y Kerem sí estaban destinados a encontrarse, a enamorarse y a vivir una historia de amor que, aunque no tuvo el final que muchos esperábamos, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Quizás el destino no los tenía preparados para estar juntos para siempre, quizás su relación tenía un propósito diferente, mostrarle al mundo que el amor verdadero existe, que la conexión entre dos personas puede ser mágica y que incluso en la separación, se puede encontrar aprendizaje y crecimiento personal. Creo que Ande y Kerem se encontraron en el momento justo, en el lugar indicado, para enseñarnos una lección importante sobre el amor, sobre la conexión humana y sobre la importancia de vivir el presente. Y aunque su historia de amor haya terminado, el recuerdo de Anker seguirá vivo en nuestros corazones. Porque al final, lo que importa no es si estuvieron juntos para siempre, sino el impacto que tuvieron en nuestras vidas, la alegría que nos brindaron y la esperanza que nos transmitieron. Y en ese sentido, Anker siempre estará unido, no solo en la memoria de sus fans, sino también en la historia de las parejas icónicas que conquistaron el mundo con su amor. Además, creo que es importante recordar que la vida es un viaje, no un destino. Y que a veces las personas entran en nuestras vidas por una razón, por una temporada o para siempre. Quizás Ande y Kerem estuvieron en la vida del otro por una temporada, para enseñarse mutuamente algo importante, para crecer juntos y para dejar una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. ¿Y quién sabe? Quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. En el amor como en la vida, todo es posible. Pero por ahora lo importante es recordar su historia con cariño, con gratitud y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Creo que la clave está en no idealizar las relaciones, en entender que las personas son imperfectas y que los caminos del amor son misteriosos. Ande y Kerem son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Y su relación, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos difíciles. Lo importante es aprender de su historia, no para juzgarlos ni para criticarlos, sino para entender que el amor es un proceso constante que requiere trabajo, dedicación y sobre todo, mucho respeto. Y que a veces, a pesar de todo el amor que pueda existir, las cosas simplemente no funcionan. Así que, mis amores, dejemos de lado las especulaciones, los rumores y los juicios. Agradezcamos a Ande y Kerem por habernos regalado una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el destino y que nos enseñó que incluso en la separación, el amor puede seguir vivo en nuestros corazones. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que el destino, más que una fuerza ineludible que controla nuestras vidas, es una serie de oportunidades que se nos presentan en el camino. Y depende de nosotros aprovechar esas oportunidades, tomar decisiones y construir nuestro propio futuro. Ande y Kerem tuvieron la oportunidad de conocerse, de enamorarse y de vivir una historia de amor. Y ellos eligieron aprovechar esa oportunidad, vivirla intensamente y crear recuerdos inolvidables. Pero al final, también tuvieron la oportunidad de separarse y de tomar caminos diferentes. Y ellos eligieron esa opción, quizás porque creían que era lo mejor para ambos. Y eso es lo que importa al final del día, tomar decisiones que nos hagan felices, que nos permitan crecer y que nos ayuden a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.
Y si el destino tiene algo más preparado para Andy y Kerem, lo descubriremos en el futuro. Pero por ahora lo importante es desearles lo mejor, tanto a nivel personal como profesional, y agradecerles por habernos regalado una historia de amor que siempre recordaremos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la historia de Anker, hemos analizado su química, su amor, su separación y hemos reflexionado sobre el destino y las oportunidades que se nos presentan en la vida. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, hemos hablado de cómo se conocieron Andy y Kerem en el set de Senkalkam, y de la química instantánea que sintieron el uno por el otro. En segundo lugar, hemos analizado los rumores sobre su relación y la confirmación oficial de su romance durante su escapada a las Maldivas. En tercer lugar, hemos reflexionado sobre las razones de su separación y sobre el impacto que tuvo en sus fans. Y por último hemos concluido que aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor la historia de Anker y a reflexionar sobre el amor, el destino y las relaciones humanas. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de eso, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿Qué les pareció su relación? ¿Qué lección aprendieron de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido o inspirador, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y por estar siempre ahí. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Chao, chao.